Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo espacio de Sodepaz, espacio que, como todos los últimos viernes de cada mes, nos brinda Telecat para poder tratar y reflexionar sobre diferentes temáticas de índole político y social que no encontramos tan fácilmente en otras cadenas de televisión. Hoy hemos querido dedicar el programa a hablar sobre el tema del agua. Además, justo hace 3 días, el pasado martes 22 de marzo, se celebraba el Día Internacional del Agua. Un día en el que se pone en valor algo tan obvio como que el agua es un elemento básico e imprescindible para la vida de todo ser humano. Un hecho indiscutible que parece no ser lo suficientemente importante como para mantenerlo al margen o fuera de los circuitos lucrativos del mercado. Un día también en el que reservar un espacio para recordar que a día de hoy todavía hay más de 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y más de 2.000 millones de personas que mueren por enfermedades relacionadas con el agua. Hablaremos sobre el agua como un derecho o como una mercancía, gestión pública o privada, acceso universal al agua o en el punto de mira de los accionistas. Sobre todas estas cuestiones y muchas más reflexionaremos con nuestros invitados que paso a presentaros. Hoy contamos con la presencia de Gonzalo Marín. Él es ingeniero agrónomo y la suya es toda una carrera ligada al agua. Buenos días, Gonzalo, bienvenido. Buenos días. También nos acompaña Liliana Pineda. Ella es abogada, activista de ATAC y miembro de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Buenos días, Liliana, y bienvenida. Buenos días. Y, por último, también está con nosotras Gracia Lloret. Ella es de la sección sindical de Comisiones Obreras del canal de Isabel II y miembro también integrante de la plataforma contra la privatización de esta entidad. Pero antes de empezar a reflexionar con nuestros invitados sobre esta temática, queremos compartir con vosotras y con vosotros un vídeo que ha elaborado Ingeniería Sin Fronteras, que nos va a servir como punto de partida para abrir este programa. El vídeo se llama Acceso al agua, un problema no resuelto. Vamos a verlo y comenzamos. Bueno, rescato esta última frase del profesor Pedro Arrojo, que habla del agua como un derecho humano que no puede ser administrado por el mercado. Te pregunto, Gonzalo, pregunta de obligado cumplimiento para empezar la entrevista. ¿El agua un derecho para todos o un recurso con el que se puede comerciar? Bien, bueno, yo creo que en primer lugar hay que aclarar a qué se refiere cuando se habla al agua como un derecho. El agua tiene muchos usos, tiene sus usos para beber, hay usos asociados a actividad productiva, como es la agricultura a gran escala, usos industriales, tanto integrados en los sistemas productivos como el uso del agua como para generar electricidad. De todos esos usos y otros más, cuando se habla de derechos se refiere al derecho al agua, el agua para beber, al agua para la vida, como dice Pedro Arrojo, es el agua vida. Y esa es un derecho. Hay que tener en cuenta que el agua es un bien público. Tiene que ser gestionada por los poderes públicos, por las administraciones públicas, pero el agua también es un bien común. Es de todos, pero no es de nadie. Y por tanto, el agua para beber no se le puede poner un precio. Por tanto, no es susceptible de ser tratada como una mercancía. El derecho al agua se ha reconocido como tal por Naciones Unidas después de una lucha intensa por parte de todos los movimientos sociales que duran ya más de 2 décadas. Y en julio del año pasado la Asamblea General reconoció formalmente a propuesta de Bolivia que el acceso al agua y al saneamiento que se asocia es un derecho humano. Pero no es un derecho humano tan solo, sino que es ligado, es judicializable. Es decir, los estados están obligados a garantizar la implantación de ese derecho. Se ha reconocido el derecho y ahora hay que implementarlo, hay que hacerlo efectivo. Ese es el reto que ahora se tiene. ¿Qué números hacen falta o qué necesitamos saber para darnos cuenta de que el problema del agua es realmente relevante? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que nosotros somos agua. Entre el 60 y 70% del cuerpo humano es agua. En los niños pequeños más, en los ancianos menos.
pero nosotros no podemos pasar 2 días sin beber agua, como lo dicen en la documental que se ha pasado. Entonces el agua es fundamental, el acceso al agua para beber es vital. El reto, o realmente una situación que es chocante, es que hoy en el mundo cerca de 900 millones de personas no acceden al agua, no pueden beber agua saludable, agua segura, y más de 2.500 millones de personas no tienen acceso al saneamiento. Esos son unos números que son lacerantes para la situación internacional. Pero el agua también es fundamental para el desarrollo. Se ha demostrado que sin agua no se consiguen niveles sostenibles de desarrollo. Y el agua está ligado con la pobreza, porque la gente que no accede al agua ni al saneamiento son los más pobres de entre los pobres. Y en muchos casos son los que tienen que afrontar económicamente con unas exigencias económicas mayores que los más ricos. Y el agua es fundamental para la salud. El hecho de que no haya saneamiento y el agua esté contaminada ocasiona más de 1.600 millones de muertes asociados a la diarrea y en torno a 1.300 millones asociados a enfermedades relacionadas con el agua. O sea, el agua implica la vida, implica el desarrollo y es una manifestación de la pobreza. Además, el índice de crecimiento de la población mundial sigue en aumento, ¿no? Entonces podemos también vaticinar que la demanda de agua va a aumentar también. Desde los expertos, ¿qué escenarios se manejan? Bueno, mira, sí, por ejemplo, desde 1950 a 2010, la demanda de agua se incrementó por 1.6 más o menos, ¿no? 1,6 veces. Y la población se incrementó 1,3. Es decir, la demanda de agua es superior al crecimiento. El problema no es ese. El problema es cómo se gestiona el agua. Un dato que seguramente es hablar. Hubo una sequía en Madrid en los años 90 del siglo pasado, que hubo una actividad importante para limitar el consumo de agua y se disminuyó hasta unas cotas que desde 1990 hasta ahora no se han recuperado, a pesar de que la población ha incrementado más de 1 millón de personas. Esto es lo que se llama la gestión de la demanda. Gestionar la demanda es consumir responsablemente, consumir lo que necesitas para adecuarte a unos recursos que son limitados y no se pueden generar más. Entonces, la circunstancia no es tanto en buscar nuevos recursos para las demandas crecientes, sino que actuar sobre la demanda para adecuarse a los recursos disponibles. Se dice también que el agua será el principal desencadenante de conflictos geopolíticos del siglo XXI, incluso más que el petróleo. De hecho, bueno, ya está siendo motor de conflictos. A día de hoy, ¿en qué guerras nos encontramos por el agua? Sí, bueno, yo quería contextualizar un poco esto, ¿no? Cuando hablábamos de los distintos usos, son muchos usos que tienes que servir para unos recursos finitos y que no ni crecen ni se destruyen, son eso. A mayor demanda, pues hay más competencia entre los usos y esa competencia genera conflictos, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de guerras de agua porque es necesario llevar agua al sureste español, porque hay una mayor demanda, es más rentable y se da. En otras partes del planeta, pues yo conozco situaciones que hay comunidades que se abastecen de agua para beber y al lado ponen una gran explotación agropecuaria que acaba con los recursos. Entonces hay competencia y hay conflicto. Eso se da, pero se da también a nivel ideológico. Cómo gestionar unos recursos finitos por el bien común o considerándolo como una mercancía. Da conflicto. Eso es lo que hay. El agua se usa también como fuerza en guerras, como arma de presión. Por ejemplo, en Palestina, Israel ocupa los Altos de Golán y controla los recursos, ¿no? Y somete a los palestinos a una situación de privación de los recursos, ¿no? Ahora, esto es así. También el agua, como recurso, es motivo de cooperación. Las cuencas internacionales son cuencas que están compartidas por más de un país. Nosotros, en España, compartimos cuencas con Portugal y con Francia. La gestión de esa cuenca
atendiendo a los intereses de los países, genera tratados, genera cooperación, también genera conflictos, pero el agua, por tanto, puedes verla como elemento de conflicto, que lo es, pero también elemento que genera cooperación. ¿Dónde se van a dar los conflictos? Yo creo que se pueden dar en cualquier sitio donde haya estas situaciones. Nosotros hemos tenido conflictos con Portugal en épocas de abundancia de agua, pero eran por motivos de competencias. En los países donde haya cuencas internacionales, donde sea escaso el recurso, hay más posibilidades de que se den conflictos. Sobre todo, bueno, conflictos a veces ligados a la privatización de la gestión del recurso, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuándo y cómo surge el proceso o cuándo se empieza a iniciar la idea de que hay que privatizar la gestión del agua? ¿Quiénes son los actores que impulsan este proceso y que lo están permitiendo? Sí, bueno, cuando hablamos de privatización hay que también concretar, ¿no? Se habla de privatizar la gestión del servicio, ¿no? No es pensable que vas a privatizar los recursos, excepto en Chile. En Chile han privatizado el recurso, o sea, es el extremo mayor, ¿no? Por ejemplo, en España, nosotros los recursos son de titularidad pública, es un dominio público. Lo que gestionas son la gestión del recurso, la gestión cómo vas a el servicio, ¿no? Entonces, efectivamente, eso hubo una reunión internacional en 1992 en Dublín, que es el hito donde se da la base conceptual para la privatización, porque ahí se propugna que el agua en todos sus usos, en todos los usos competitivos, desde el agua vida al agua asociada a procesos productivos, tiene que ser considerado como un bien económico en todos los usos, y por tanto el agua es susceptible de ser tratada como una mercancía. En ese momento, los años 90 del siglo pasado, la década de los 90 fue la década del impulso de todas las políticas neoliberales que supusieron privatizaciones no solo en recursos hídricos, sino también en otros servicios esenciales como la electricidad, etc., ¿no? Es entonces cuando se sientan esas bases que luego se aprovecharon y fueron impulsadas ¿por quién? Por las agencias de financiación internacional, fundamentalmente el Banco Mundial, los bancos de desarrollo regionales y el Fondo Monetario, que fueron los que presionaron a los estados, fundamentalmente en los países en desarrollo y concretamente en América Latina, a que se sentaran las bases para poder privatizar los servicios. Entonces se vio la gran privatización en Buenos Aires, que fue la primera, una privatización donde tuvo participación las empresas multinacionales, las grandes empresas multinacionales, que en el mundo básicamente han sido las francesas. Después es un negocio, el agua es un monopolio, ¿no? O sea, un servicio de agua o lo gestionas por una única empresa, porque necesitas una red extensa de tuberías. El canal tiene más de 15.000 kilómetros de tuberías en Madrid, ¿no? Y tienes que tener una gestión de depósitos, etc. Si tú quieres que eso se comparta por dos operadores, tienes que duplicar las redes. Eso no es competitivo, no es económico. Por eso se habla que es un monopolio. Y tiene un mercado cautivo, ¿no? Que son los que viven ahí, que tienen que beber agua sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú privatizas, estás dando ese monopolio que históricamente ha sido público a la gestión privada, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Cuáles son las consecuencias de la privatización de la gestión del agua? Bueno, desde mi punto de vista hay primero una dejación por parte de los poderes públicos de dar satisfacción a un servicio. En esa relación de servicio, los que toman el agua son los usuarios del servicio. Cuando tú privatizas, pasa de ser usuario a ser cliente, ¿no? En primer lugar, las relaciones no son civilinas, son potentes, ¿no? Un usuario exige calidad, exige y se sobreentiende que tiene que tener un servicio adecuado, transparente, donde el usuario pueda influir sobre las políticas. Un cliente recibe a cambio de una cantidad de dinero, por eso el agua se mercantiliza. Entonces, hay ese cambio. En segundo lugar, el agua se gestiona desde una perspectiva mercantil, se busca el beneficio. Entonces, todas las inversiones y la gestión
desde el punto de vista privado se tiene en cuenta la generación de beneficio, ¿no? O sea, y eso es, en el esquema actual es lícito, ¿no? Las empresas buscan maximizar el beneficio con la mínima inversión. Eso llevado a un servicio es peligroso, porque los servicios de agua requieren sistemáticamente invertir para mantener las calidades del servicio, y si no, se decae radicalmente. Se necesita continuamente estar ampliando, reponiendo las tuberías al servicio, y si no, empeora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, hay unas posibilidades muy grandes de que empeore el servicio. En segundo lugar, e históricamente es así, las tarifas que tú vas a pagar aumentan radicalmente porque buscan maximizar el beneficio. Entonces, la situación es completamente distinta. ¿Ha habido ejemplos de movilizaciones o resistencias por parte de la sociedad civil que hayan conseguido mantener o recuperar la gestión pública del agua? Sí, vamos, ahora la película también La lluvia, que se va aquí, es un ejemplo que es un hito que es en Cochabamba, se privatizó el agua, fue una multinacional americana, Bechtel, la que se queda con el servicio, y de las primeras medidas fue incrementar sustancialmente las tarifas, ¿no? Y imposibilitar que las fuentes tradicionales de acceso de las comunidades, que habían hecho ellos mismos sus propias fuentes, se expropiaron, por decirlo de alguna manera, y fueron la propia empresa la que empezó a gestionar y tuvieron que pagarlo. Entonces ahí hubo una resistencia que está muy bien planteada en la película, que obligó a regresar a la situación anterior, pero no regresar a la situación anterior en la cual había una empresa pública que servía, sino bajo unos conceptos distintos, que es lo que ahora se habla como la gestión pública. No es una gestión pública solo en titularidad, sino qué es la gestión que tiene que darse para que sea considerada adecuada, que es una gestión que tiene que ser transparente, que tiene que ser universal, que tiene que garantizar unos niveles de servicio, que tiene que estar obligada a una rendición de cuentas, todas esas cuestiones, y que tiene que estar obligada a permitir la participación efectiva de los usuarios. Eso se dio en Cochabamba, se dio en El Alto, en La Paz también, en otros procesos paralelos, por ejemplo en Uruguay el derecho al agua se lleva a la Constitución y se contempla en la propia Constitución que la gestión de los servicios de agua tiene que ser públicos, con una serie de condicionantes o criterios como los que comenté antes. En otras partes del mundo, en Francia, en París, se ha vuelto a lo público. Antes París era suministrado por las dos grandes multinacionales, Suez y Veolia, cada una en una margen del río, ahora ha retornado a lo público. El reto, hay otros ejemplos, Atlanta, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un proceso de recuperación de la gestión del agua para lo público. El reto es que no se consiga únicamente la gestión a nivel de titularidad, que sea las administraciones públicas las que gestionen, sino que esa gestión sea con las características que antes mencionaba. Y todo eso, efectivamente, ha habido un proceso de reivindicación, pero también un proceso de reflexión por parte de los movimientos y de las organizaciones implicadas en cuanto a definir cuál es el modelo público que se corresponde con el derecho. Bueno, todas estas luchas, ¿no?, que están mayoritariamente ligadas a la resistencia que pone la sociedad civil al proceso de la privatización del agua, coloca sobre la mesa la controversia que genera la privatización de este recurso, ¿no? Una controversia y una polémica que nos está tocando vivir en Madrid debido al proceso de privatización del canal de Isabel II que está impulsando el gobierno de la Comunidad de Madrid. Vamos a empezar ahora a aterrizar nuestra reflexión vamos a empezar a hablar sobre el agua de los madrileños, un tema que nos toca a todos muy de cerca, pero antes quería agradecer, porque nos tiene que abandonar el compañero Gonzalo Marín, agradecer su presencia, ha sido un placer contar con tu presencia. Y para empezar con la segunda parte del programa, queríamos compartir con vosotros también otro vídeo que ha elaborado también Ingeniería Sin Fronteras, que se llama Privatizar el agua, comerciar con la vida. Vamos a verlo y continuamos.
Bueno, pues este proceso de privatización de la gestión del agua que se comenta en este vídeo de Ingeniería sin Fronteras es precisamente lo que se está llevando a cabo en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, a través del proceso de privatización del canal de Isabel II que está impulsando, como decíamos antes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Un proceso que precisamente ha propiciado que se genere la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Os pregunto, ¿cómo y por qué surge esta plataforma? Vamos a ver, esta plataforma surge como una urgencia y una necesidad que se plantean muchísimos colectivos, ciudadanos, asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos de izquierda y una serie de asociaciones como ATAC también, en relación a una lucha, a un problema que se nos plantea, que es justamente esta privatización. Un proyecto de privatización que se gesta desde hace muchísimos años, que se remonta a lo mejor hace más de 20 años, cuando se ponen los pilares, digamos, los pilares jurídicos que permiten la creación de sociedades interpuestas, sociedades vehículos, a partir de las cuales se patrimonializa y digamos, bienes que en teoría debían ser exclusivamente demaniales, o sea, bienes exclusivamente de titularidad pública. A partir de ese momento, una serie de bienes del canal se patrimonializan, como he dicho, y se constituyen sociedades interpuestas, creando un grupo de más de 30 sociedades que actualmente vehiculizan una transnacional que opera en muchísimos países de América Latina e incluso en otras partes de España. Este proceso, digamos, de privatización que se inicia de esta manera, ya estamos en una fase en donde los afectados, los posibles afectados, van a ser directamente los ciudadanos madrileños, que ven cómo ese patrimonio va a ser utilizado para hacer negocio con él, negocio en últimas con lo que se hablaba antes, un derecho fundamental que es el agua. El canal de Isabel II es una empresa pública que, si mal no recuerdo, lleva funcionando desde el año 1851, ¿no? Como empresa pública, como decíamos. ¿Se puede decir con cifras que esta empresa pública está realizando una gestión eficiente, rentable y satisfactoria? Nosotros decimos evidentemente que sí, y ya no es solamente una opinión de parte, por decirlo de alguna forma, sino que es algo que estamos notando. Si se hace cualquier encuesta o se pide qué opina el ciudadano de toda la Comunidad de Madrid, desde luego es una empresa absolutamente querida y absolutamente asumida de que es público y de que todos los ciudadanos. Su buena gestión, desde luego yo creo que ha sido brillante, en el sentido de que es la única empresa, desde luego, a nivel del Estado español, y yo creo que prácticamente una o dos, o la única también a nivel de la Unión Europea, en donde realiza toda la gestión integral, que se le llama gestión integral del ciclo del agua, es decir, desde que recogemos el agua en las presas hasta que nosotros abrimos el grifo, todo está controlado y dirigido por la empresa pública Canal Isabel II. En otras ciudades o en otras comunidades, el agua que se trata arriba es público, como decía Gonzalo, el agua no se puede privatizar como tal, pero luego ya lo que es la gestión de la tramitación y de llevarla por los pueblos hasta que abrimos el grifo, muchas veces está privada, lo que se dice un sistema mixto. En el canal, desde luego, en este momento es pública, y algo muy obvio, una empresa en donde ha hecho grandes inversiones, tiene grandes infraestructuras y tiene beneficios, yo creo que es algo muy claro que es una buena gestión de la empresa. Bueno, entonces, ¿bajo qué argumentación el Gobierno de la Comunidad de Madrid, si esta empresa pública está funcionando bien, está dando beneficios, además beneficios que se reportan, ¿no? que van dirigidos a la sociedad, a la población de la Comunidad de Madrid, cómo se justifica la privatización de esta empresa pública? Bueno, es que la verdad se justifica en teoría por una falta de financiación, por una falta de recursos, un hecho absolutamente que nosotros negamos, puesto que, como ha dicho Gracia, el canal tiene un patrimonio abundante, un patrimonio acumulado a lo largo de decenas de años, y este patrimonio, ya os digo, es el que primeramente en esta primera fase se intenta privatizar. De hecho, ya
la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento se ha apropiado de parte de ese patrimonio, o sea, ha vaciado de financiación y de patrimonio al canal para justificar ahora que al canal le hace falta dinero y financiación para emprender ampliación de infraestructuras. Ampliación de infraestructuras que incluso eso nosotros consideramos que no son lo necesarias que dice la Comunidad de Madrid, porque ya nos comentaba el compañero que en una política de ahorro de lo que es un bien finito, limitado, pues no tendríamos que estar planteándonos este aumento de infraestructura, lo que tendríamos es que estar planteándonos una mejor gestión y un ahorro y políticas de ahorro en cuanto a lo que es el consumo de este bien. Decir que la financiación es poca, digamos, y que hace falta patrimonio para poder emprender esas infraestructuras es no decir toda la verdad, decir que parte de esa financiación y de ese dinero se ha utilizado en cosas que no le corresponden desde luego al canal de Isabel II, como por ejemplo los teatros de canal, como por ejemplo la construcción de campos de golf, el salvamento de Ruiz Gallardón en sus macroproyectos de carácter urbanístico, o la inversión que se ha hecho por parte del canal en empresas transnacionales, actuando como una empresa transnacional absolutamente voraz en América Latina, ¿no? Hay algunos ciudadanos podrían opinar que mientras a ellos les salga el agua por el grifo, pues les da igual que la gestión sea pública o privada, ¿no? ¿Qué diríais frente a esta afirmación? Grave error y equivocación. Yo creo que el ciudadano además va a estar muy afectado y va a ser uno de los protagonistas del desastre si realmente se llega a finalizar este proyecto de privatización del agua. Yo creo que desde luego, evidentemente, hay un tema, yo creo que de humanidad, que es el agua es un bien común y escaso, y que esté en manos privadas, pues pasamos de un bien público a un bien mercantil, de decirlo, con lo cual yo no me veo a ningún empresario entrando en el Corte Inglés diciendo no consuma usted o no compre vestiditos, ¿no? Es decir, compre, pues estos nos van a hacer lo mismo. Dos, evidentemente el precio del agua. El precio del agua, en este momento, el metro cúbico de agua pública del canal Isabel II está en torno, porque la factura es un poco complicada porque está parcelada por diferentes usos, pero está en torno alrededor de unos 4 euros el metro cúbico. Un metro cúbico de agua mineral, de las que estamos tan aficionados a consumir, pues oscila en botella, depende de donde lo compremos, si en un supermercado o en botella pequeña o en un sitio caro como puede ser un aeropuerto, en fin, oscila de 1.000 a 3.000 euros el metro cúbico. Yo creo que la diferencia es considerable. Pero yo creo que evidentemente vamos a perder en temas económicos. El canal da servicios en este momento gratuitos muchas veces, porque el ciudadano llama, el agua no me sabe bien, ¿qué le pasa? Se hacen análisis, se le informa al ciudadano, no le pasa nada, está así. Y esos son servicios gratuitos. Yo sé que yo tengo un problema con el gas y según abro la puerta me dice el señor, buenos días, soy del gas, 30 euros, vamos a ver qué le pasa, ¿no? Por lo tanto, el encarecimiento del servicio es algo obvio, y desde luego yo creo que la calidad es algo también, porque lo que decíamos, un empresario tiene que presentar números de beneficios a sus socios, y entonces evidentemente va a ir ahorrando en todo el tema de inversiones de mantenimiento. No digo que nos vayan a envenenar en ningún caso, pero desde luego en infraestructuras de mantenimiento, de calidad de esto, va a empezar a tirar para abajo, porque le interesa más que el dinero esté en su bolsillo, que no esté en calidades o en mantenimientos que afecta o beneficia a todos los ciudadanos. ¿En qué punto del proceso de privatización del canal de Isabel II nos encontramos? Este proceso ha tenido varias fases, ¿no? La primera, digamos que nosotros situamos la del 2001, cuando se crea esta sociedad vehículo para empezar a moverla como una transnacional. Luego, en el 2008, ya se habla de que esta empresa, y a través, bueno, de esta red de empresas que se va creando, el canal emprende la transformación del canal de Isabel II en una sociedad anónima. Y ya Esperanza Aguirre, en septiembre de 2008, anuncia que el capital privado va a acceder al 49% de las acciones de esta empresa, que se crearía, ya os digo, como desarrollo de todo este entramado societario que se ha venido creando, ¿no? Y ya en el año 2000, ya Ignacio González ya dice que para mayo
esto estará privatizado, y ya incluso se habla de que se ha contratado a importantes gabinetes de expertos y de abogados, por ejemplo, consultoras de Cuatro Casas, del BBVA y tal, para que empiecen a estudiar cómo se va a realizar esta privatización. Una cuestión que de suyo no es nada fácil, puesto que nosotros, y eso nos ha venido gracias a la creación de esta plataforma ciudadana y de asociaciones y tal, pues hemos podido acceder a muchísima información que nos permite decir, digamos, con cierta seguridad, que no va a ser ni mucho menos fácil ni pacífica esta privatización, que tenemos muchísimos instrumentos de carácter legal, jurídico, político para poder oponernos, y que obviamente vamos a estar muy activos desarrollando todas las actividades para poder hacerlo. ¿Y cómo podemos pararlo? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar este proceso de privatización del canal de Isabel II? Bueno, entre otras cosas, lo primero va a ser la movilización, ¿no? Tú también. A ver, sí, claro. Nosotros creemos que es algo primero que había que, porque se está haciendo de forma muy oscurantista y todo muy secreto, por lo tanto es verdad que el ciudadano de Madrid o de la Comunidad 1 es consciente que le están privatizando el agua. Hay una desinformación absoluta, cuando yo creo que tiene tal importancia que lo menos que podrían hacer es un proceso transparente y público, algo que nos están negando en este momento. ¿Cómo lo podemos parar? Nosotros estamos convencidos que evidentemente con movilizaciones y con protestas, con la voz de los ciudadanos, esto se puede parar. Por lo tanto tenemos, y por eso la plataforma también contra la privatización, estamos utilizando varios frentes. Primero, evidentemente, los trabajadores del canal, que llevamos manifestándonos públicamente desde el 2008, con 35.000 firmas que se han entregado en la Asamblea de Madrid, que ya hemos recogido de los ciudadanos, con manifestaciones reiteradas en diferentes sitios de Madrid, y estamos ahora mismo informando a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a través de las asociaciones de vecinos de este intento de la privatización. Por otro lado, estamos utilizando también, porque evidentemente es un tema político, ya que lo ha aprobado la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, estamos con los partidos políticos de izquierda que ya han manifestado públicamente, tanto el PSOE como Izquierda Unida, que si en las elecciones autonómicas gobernaran ellos la Comunidad de Madrid, anularían esta ley y el agua seguirá siendo público. Con lo cual yo creo que es un elemento muy importante a tener en cuenta para que los ciudadanos tomen sus propias conclusiones. Y evidentemente estamos también con los ayuntamientos, porque como bien ha dicho Liliana, el proceso de privatización es complejo, porque el canal tiene bastantes titulares. Por un lado tiene parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por otro lado es el canal, pero los ayuntamientos también son propietarios de mucho, tienen mucho que decir, por lo tanto también podrían presentar querellas, protestas, y podrían actuar también en consecuencia con unas manifestaciones en contra. De hecho, ya ha habido ayuntamientos, como es el de San Fernando o como es el de Rivas, que ya han dicho públicamente los alcaldes que están absolutamente en contra de la privatización, y que si esto se lleva a cabo, ellos desde luego instarán a una iniciativa legislativa municipal, porque se oponen radicalmente al tema de la privatización. Creo que tenemos muchos frentes abiertos y esperamos que todos estos confluyan, y evidentemente en algo que estemos todos juntos, como pueden ser concentraciones y manifestaciones, además de todas estas actuaciones, algo muy importante desde luego las elecciones autonómicas. Bueno, pues con este mensaje de esperanza y de invitación a la lucha y a la protesta contra este proceso de privatización, cerramos el programa. Se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que... No sé si os ha quedado algo por decir, si queréis terminar con algún mensaje. Bueno, nosotros, ya os decía, los abogados que nos hemos incorporado también a trabajar en esta plataforma, estamos muy atentos a los pasos que se van a dar en el futuro de carácter jurídico en relación con la privatización, y vamos a tratar de informar y documentar a todos aquellos alcaldes de ayuntamientos que necesiten mayor información sobre cómo se va a realizar este proceso. Estamos dispuestos a abundar en todo lo que sea necesario en temas de documentación y de información jurídica, y a los ciudadanos, desde luego, les estaremos informando en cada momento. Hacemos muchísimas actividades, muchísimos encuentros, actos de información sobre lo que estamos haciendo, y de hecho todos estos actos se pueden ver en nuestra página web, que se llama Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II.org, que se escribe canal y latina.org, ¿no? En esta página web
que se puede encontrar por los buscadores de internet, pues está nuestro programa de actividades para que todos los ciudadanos y la gente de Vallecas pues pueda asistir a ellos. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotras y con nosotros vuestro conocimiento y vuestra lucha, y esperemos que, bueno, finalmente todas estas acciones que estáis llevando a cabo y estos esfuerzos den sus frutos y podamos mantener el agua con su gestión pública y, por lo tanto, una gestión de calidad y para todas y para todos. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotras y a vosotros por estar ahí y a Telecat por hacer esto posible. Hasta pronto.